En esta oportunidad daremos a conocer nuestro plan informativo, que es de primero básico, sección B, con un número de estudiantes de 13 masculinos y 15 femeninas, con una duración de 4 periodos y con los docentes Kevin Chávez y mi presencia, Luis Agustín. Vamos a empezar con el momento preinstruccional. Las competencias que tenemos para este curso es de que el estudiante describa el cuerpo humano y otros seres vivos, y también su organización, su estructura y algunos procesos básicos que le permitan valorar su complejidad y también pueda procesar su mantenimiento. También los indicadores para el estudiante es de que el estudiante pueda describir las características, las estructuras y de las siguientes funciones de los siguientes tipos de células. Y los contenidos que queremos dar es el declarativo, que sea la división celular y el proceso. Entre eso, que vaya la mitosis y la meiosis. En los procedimientos que sean las actividades de aprendizaje y de evaluación, tenemos lo siguiente. Tenemos la etapa de exploración. En esta etapa tenemos previsto dos actividades, donde la primera actividad es solicitar al estudiante que elabore en el cuaderno un dibujo de los cambios físicos que él ha tenido desde el nacimiento hasta la fecha de hoy. Y como la segunda actividad es de que haga un dibujo que evidencie los cambios que él ha visto en alguna planta, algún árbol, y después de esas dos actividades, entonces seguidamente compartir los dibujos y conversar los cambios experimentados. Como otro punto, tenemos posteriormente tenemos que ellos puedan moderar una apuesta en común a unas preguntas que se les dará a conocer, como la primera que se le puede decir qué es lo que nos permite crecer. Entonces el estudiante tiene que responder a esa pregunta. La segunda le haremos qué hace nuestro cuerpo durante toda la vida. La tercera pregunta, ¿por qué las plantas a veces tienen flores y frutas y otras no? Otra pregunta, ¿a qué se debe esto? Y como última pregunta, ¿qué sucede cuando nos golpeamos y tenemos una herida que sangra? Estas preguntas se las daremos al estudiante para que él pueda reflexionar un poco y ver si en serio puso su mayor interacción a la actividad que se le dio anteriormente. Y como último vamos a la etapa de contrastación, donde en esta etapa le vamos a pedir al estudiante que elabore un glosario con ciertas palabras, como por ejemplo cromosoma, gameto, ADN, célula semática, germinal, diploide, haploide, cromátidas y entre otras. También que se aclare y que se explica los conceptos investigados. Y posteriormente se le pide al estudiante que realice un modelo del cromosoma y identifique sus partes. Y pasamos a la evaluación, donde posteriormente tenemos que ver si el estudiante ha logrado su meta. Entonces se la daremos por medio de la heteroevaluación, la observación y la escala de valoración para ver cómo el estudiante ha avanzado. Algunos recursos que vamos a utilizar para este tema es el cuaderno, crayones, diccionario, libro de ciencias naturales, láminas que ilustren la mitosis y la meiosis entre las fases y así poder llegar a una mayor explicación con los estudiantes. Ahora sigue con el siguiente tema mi compañero. Bueno, después de pasar por el momento preinstruccional, pues pasamos al momento construccional. Y este momento se caracteriza porque el estudiante pues construye el conocimiento, es decir, que el estudiante va pasando por un proceso de codificación de la información, esto a través de los recursos y técnicas que nosotros como docentes utilicemos.
Otra de las cosas que hay que remarcar es que nosotros como docentes debemos de relacionar el contenido con la vida diaria de los alumnos para que esto para que la información pues sea más entendible para ellos y puedan adquirirla. Esto con referencia a la estrategia hacha. Y para ello nosotros propusimos algunas actividades que dan comienzo con esta, que es comenzar que los estudiantes pues se coloquen uno enfrente del otro. Inicialmente un miembro de la pareja pues deberá nombrar las características físicas que observa del otro. El estudiante observado pues anotará la información proporcionada por su pareja, como por ejemplo tiene los ojos color café, el pelo es negro o liso, y luego pues intercambian esos mismos roles. Después invitamos a los estudiantes a revisar esas características anotadas y solicitarles que a la par de ellas pues escriban si esas características provienen de su padre, de su madre o algún abuelo o algún familiar. Después pues, le pedimos que nos puedan compartir a las conclusiones que ellos llegaron y seguir en esa misma actividad pues les planteamos algunas preguntas como por ejemplo ¿cómo creen ellos que fueron formados? ¿A quiénes se parecen? ¿Por qué existen parecidos entre los familiares? ¿Cómo llegaron a tener las características que tienen ahora? Y con ello pues terminamos esa introducción de la actividad y pasamos a darle información ya teórica por medio de láminas que digan qué es la división celular, qué es la mitosis, qué es la meiosis y sus fases. Y con esa información posteriormente pues que realicen un cuadro comparativo entre la mitosis y la meiosis en cada una de sus fases, como lo es la profase, la metafase, la anafase y la telofase, para que ellos vayan comprendiendo, ¿verdad?, cuáles son algunas diferencias o en qué parecidos tienen estas fases o qué importancia tienen dentro de la división celular. Otra de las cosas que después de esa actividad pues le planteamos una pregunta que ellos tienen que resolver que dice ¿en qué momento de la vida del ser humano se dan los procesos de división celular? Esto pues es una investigación y ellos deberán presentarlo en un cartel a creatividad. La respuesta a la pregunta pues la pondrán en el cartel y la darán a conocer al grupo. Después de ello pues le proporcionamos información sobre el mecanismo de regulación en las células para una puesta en común. En esta puesta común pues utilizaremos preguntas como ¿conocen alguna persona que padezca de cáncer? ¿Qué fase del ciclo celular está más propensa a tener fallas en el control del crecimiento y división celular? ¿Por qué? Posibles fallas que puedan surgir. Y con ello pues terminamos con conclusiones generales acerca de las actividades que realizamos en el momento construccional y pasamos al momento post-instruccional, que es la etapa final. Y en esta etapa se caracteriza porque el estudiante valora su propio aprendizaje, es decir que el estudiante pues va a adquirir el conocimiento ya adquirido, lo va a valorar ahora, y esta etapa pues se llama etapa de transferencia porque el estudiante, como ya tiene el contenido, ahora lo va a transferir a su estructura cognitiva a través de recursos. Y la estrategia hacha nos proporciona dos recursos que son los mentefactos conceptuales y los mapas mentales. Y para ello nosotros utilizamos estos dos recursos. Como primer punto utilizamos un mapa mental en donde los estudiantes deberán explicarle a sus compañeros los procesos de la división celular y la importancia de esta en los seres vivos, para posteriormente terminar con una tarea también grupal en la cual ellos deben de realizar un mentefacto conceptual donde muestren el proceso de regeneración de cualquier parte del cuerpo y expliquen cómo actúa la división celular en estos sucesos. Por ejemplo, un raspón en la rodilla, la regeneración de las uñas o el pelo. Y con ello llegaremos a la etapa final. Y solamente este sería nuestro plan. Muchas gracias.